¿Cómo olvidar cuando Ubisoft en mis tiempos contaba buenas historias de los Assassin's Creed? Empezando con nuestro pirata favorito en toda esta franquicia, preparándose para atacar el barco, captando la atención de todos en el puerto, haciendo una entrada tranquila y espectacular. Él es Jack Sparrow. ¿Ahora de qué estás hablando, babas? Ups, este guión no es. Ahora sí. En medio de un asalto cerca de Cabo Buenavista, ¡nos atacan! vemos sangre, pólvora, cañones. ¡Fuego! El timonel ha caído, exclama el capitán del barco. Edward Kenway, dirige la nave. Es la siguiente orden que da el capitán. En unos pocos instantes al mando, Edward y la tripulación logran derribar a los demás navíos. Pero lamentablemente el barco quedó demasiado dañado. A los pocos segundos, un desconocido irrumpe en la nave y asesina al capitán del barco en un parpadear de ojos. Entre relámpagos y sombras se revela aquello a lo que conocemos como un assassin. Pero antes de que suceda algo mal, los barriles de pólvora explotan y Edward Kenway sale volando al mar, hundiéndose entre sus recuerdos y promesas. Promesas que le hizo a la mujer que más amaba, porque en el fondo, él aún la extrañaba. Todo está en llamas, todo es un caos. Por ahora, Edward deberá llegar a la orilla y descansar. Aunque al llegar a la playa, el asesino que mató al capitán también tuvo un golpe de suerte. Este nos pide llevarlo a La Habana con tal de recompensarnos. Edward muestra interés en el trato, pero al ser un pirata trata de sacar beneficio para él mismo. El asesino nota sus profundas intenciones, por lo que saca el arma y la apunta a Edward. Jala el gatillo, pero la carga está dañada por el agua. A pesar de estar herido, este intenta escapar. Al acercarnos más, nos dispara, siendo ahora una amenaza. Acorralado sin ningún escape, el asesino prefiere pelear a correr. Pero el final de Edward este día no sería. Duncan Walpole es el nombre del asesino, y al haberlo eliminado, de esta manera, Edward Kenway podría usurpar la identidad de Duncan Walpole y reclamar la recompensa, entregándonos artefactos y mapas a un tal gobernador Torres. A lo lejos se avistaba una goleta con la que Edward saldría del lugar. Lamentablemente este barquito estaba siendo detenido por los malos. Edward no duda. Toma al primer soldado español y lo convierte en un escudo de carne para frenar el plomo enemigo. Sin perder el impulso, destroza al siguiente soldado y conecta con un contraataque a ciegas con facilidad insultante. Se puede oler el pánico en el aire, están paralizados. El último guardia no recibe una pelea, recibe una humillación antes de ser eliminado. ¡Os pagaré lo que me pidáis! Al terminar, conocemos a Steve, un comerciante que ha perdido parte de su tripulación y a su timonel. Agradecido con el de arriba, acepta continuar junto a Edward, pues también se dirigía a La Habana. Por fortuna, Edward, antiguo corsario con 2 años de experiencia, sabe maniobrar el barco. Así empezaría una pequeña amistad y una gran aventura en los mares. Al finalizar, escuchamos una voz que dice: Hey, hola. ¿Ya estás de vuelta? Llevándonos a la actualidad en un Animus dentro de la empresa de apps. En este universo, el Animus es una máquina antigua de realidad virtual que se usa para leer la memoria genética de un sujeto. ¿Como una máquina del tiempo? No precisamente, abuelo. Esta máquina te muestra vidas ajenas con recuerdos de tus antepasados únicamente. Nuestro trabajo ahí es recopilar imágenes y revivir recuerdos del Proyecto 17. Línea Edward Kenway. Sin embargo, la empresa para la que trabajamos es dirigida por templarios, un grupo de personas que busca el poder de los artefactos desde hace cientos de años para así controlar el mundo desde las sombras. Noya, quienes se interponen en su camino, son los asesinos y su credo. La señorita pelirroja es Melanie, nuestra jefa. Al parecer, Abstergo intenta comercializar con el Animus y la realidad virtual, teniendo como tema principal Piratas del Caribe. Nosotros tendríamos que encontrar y recuperar el mejor material para este proyecto. Pero al profundizar en la historia, encontramos a un hombre consumido por sus ambiciones, sucumbiendo por el peso de la responsabilidad, destruido por promesas que no pudo cumplir, viviendo en el infierno que él mismo construyó. Esto es Assassin's Creed Black Flag. Muere joven como villano porque la gente te hizo creer que lo eras, o vive lo suficiente para intentar enmendar tus errores. Bienvenido en mis tiempos y espero te guste este video.
Al llegar a La Habana, vemos que el precio por ser pirata se pagaba con la muerte. Steve necesitaba encontrar la taberna donde podría comerciar, y de paso ahí tomar un descanso. Para encontrar dicha taberna tendríamos que subir a un edificio alto. Terminando de subir, hacemos la mítica sincronización de los Assassins. Y el famoso salto de fe. Llegando al lugar, uno de los sujetos reconoce a Edward como un pirata de Nassau. Este empezó a levantar sospechas, así que Edward se avienta contra él y todos sus amigos. Derribando a todos, llega rápidamente soldados españoles. Y bien, podría correr y escapar, pero ese no es el estilo de Edward Kenway. Al terminar la pelea y pasar desapercibidos, nos reunimos con Steve. Pero lamentablemente le confiscaron el barco junto con las pertenencias de Edward. Los planes y mapas para el gobernador Torres ahora tendrían que recuperarlos, aunque lamentablemente se encontraban en un fuerte. Una vez entrando de la forma más sigilosa posible, recuperamos lo anteriormente robado. Lamentablemente no vamos a poder llevar el cargamento de Steve, pero sí podremos recuperar su dinero. Ahora sí sería el momento de ver al gobernador Torres y reclamar su recompensa. Llegando al lugar, Edward avisa a los guardias de su reunión con el gobernador. Lo dejan pasar a la mansión y en cuestión de pasos vemos a dos invitados más. Good Rogers y Julian Ducasse. Conviviendo con ellos, Julian Ducasse nos obsequia unas hojas ocultas que le quitó a alguien. Las hojas ocultas son armas únicas que portan los asesinos, pero Julian Ducasse quería una demostración de cómo se utilizan. Edward, por otro lado, no pertenece al grupo de los asesinos, improvisando y mejorando sus habilidades de sigilo en plena demostración. Al terminar el primer encuentro con ellos dos, nos dirigimos ahora sí con el gobernador Torres, al estar agradecido de que su plan está funcionando, da un discurso por este gran paso. Lo que Torres anda buscando por 2 décadas es algo llamado el observatorio, un lugar que oculta una herramienta para vigilar, escuchar y espiar a cualquier hombre y mujer en la Tierra. Imagina las posibilidades. Viejo cochino. El detalle está en que la ubicación de este observatorio solo la sabe un tal Roberts. Ya hace tiempo que no se escuchaba de ningún sabio. Hasta donde entiendo, el sabio es una persona muy difícil de encontrar, además de tener la capacidad de reencarnar en largos periodos. Lo bueno es que mañana llegará capturado ese tal Roberts. Lo malo es que parece que nos metimos en una emboscada. Muchos assassins empiezan a salir de las sombras. Proteger a Torres es la prioridad, pero el sabio aprovecha la oportunidad y empieza a escapar. Al detenerlo, nos encontramos con Torres y nos recompensa con 1000 reales por esos mapas. ¿Cuánto es eso? ¿100 libras a lo sumo? ¿Cómo se supone que un hombre va a hacerse rico en estos tiempos con avaros como Torres al poder? A este punto nos damos cuenta de que Edward es bastante codicioso y que haría lo que fuera por cumplir su objetivo. Hacerse muy rico sin importar el daño a los demás. Entonces, Edward pondría un plan en marcha para hablar con el sabio, obteniendo el poder del observatorio antes que Torres. Edward se infiltra en la mansión de Torres, eliminando a muchos guardias hasta llegar al lugar. El problema es que en los calabozos el sabio no estaba, y una masacre ya había sucedido. Y para ponerle más crema a los tacos, llega Torres y sus hombres. Ven a Edward muy incriminatorio y reconocen que él no es Duncan Gualope. Torres capturaría a Edward y lo mandaría a Sevilla en una flota. Al despertar se encuentra con un preso. Abuelo, ¿me van a tirar el canal? Tiempos y su gente de cristal. Edward empieza a liberarse con ayuda del otro preso y van despejando el interior del este. Casi todos los guardias andaban distraídos por el huracán que se aproximaba, lo cual sería una oportunidad para que Edward pueda hacer algo. Al llegar a su equipamiento, Edward decide liberar a todos los prisioneros, incluyendo los otros navíos. Liberando a todos, era el momento para despejar el barco en el que escaparían, y con ayuda del otro sujeto, comandar el barco no tendría que ser difícil. Por ahora, lo ideal sería escapar de los soldados y los demás navíos, además de tener cuidado con el huracán que se aproximaba. Al cooperar juntos, logramos salir de la tormenta y alejarnos de los navíos enemigos, pero el barco había recibido mucho daño y todos estaban exhaustos. Después de pensarlo, Edward decide quedarse con el navío y llevarlo a Nassau. Por cierto, el otro sujeto se llama Ade, y el nuevo barco, Edward decidió nombrarlo el Jackdaw.
Llegando a Nassau, Edward ve a sus amigos que considera hermanos, los brothers, los compis, los cuates, los tocayos, hermanos de sangre, la squad, la hermandad, camaradas, compañeros, amigos. Para que me entiendas, gente en quien Edward confía. Por si no quedó claro. Todos fueron corsarios hasta el final de la guerra entre los españoles e ingleses. Desembarcando, Edward se reúne con ellos en el bar. Al llegar Edward con sus compas, pregunta por el observatorio. Claro está que nadie sabe del tema. Kit tiene una idea vaga de lo que dicen las leyendas, pero solo queda en eso, leyendas. Dutch y Hornigold admiraban el Jackdaw. Hornigold también envidiaba su nave y dijo que enseñaría a Edward a usarlo. Destruyendo, abordando y robando muchos navíos, obtendríamos los recursos necesarios para que Edward pueda mejorar el Jackdaw. Entre conversaciones de Edward y Hornigold mencionan lo siguiente. ¿Alguna vez has soñado con ese gran botín? Un barco tan repleto de oro que podrías repartirlo y volver a casa. Claro, pero solo es un sueño. Todo hombre espera hallar una docena de cofres de oro sin dueño, pero escasean tanto como un rey justo. Llegamos al puerto, donde mejoraremos el casco del Jackdaw. En este punto, parece que los amigos de Edward lo apoyan de alguna u otra manera. Cabe decir que mientras más grande sea el barco que saque Edward, mayor será la dificultad y mayor será el botín. Y podría hacerlo de dos formas, atacando directo o abordando sigilosamente el barco y eliminando a todos en la cubierta, como un verdadero assassin. Terminando con todos, Edward ahora sí podrá saquear el barco fácilmente. El detalle es que al destruir o saquear muchos barcos aumenta tu nivel de búsqueda, siendo los cazapiratas que aceptarían ir a por Edward. Mientras mayor sea el índice de búsqueda, mayor será el poder de las naves que vengan a buscar a Edward, cual estrellitas del GTA. También podría bajar el índice de búsqueda con un donativo al guardia para la coquita. Con los recursos obtenidos del saqueo mejoramos 3 cañones más y un bonito mortero que hace ¡boom! En el barco, a Edward le llegó un rumor de que William Kidd estaba planeando un atraco a una plantación. Toca ponerse en marcha, espiando y siguiendo el objetivo. El barco se detiene en una isla y ahora tendríamos que seguir a pie. Conseguir la llave y robar discretamente el botín del almacén. Sinceramente no vale la pena, ya que es mucho esfuerzo por poco resultado. Convendría más pelear con galeones llenos de cargamento, aunque esto sea más difícil. En una pequeña reunión se celebraba la nueva República Pirata y se cuestionaron del poder militar y hombres que tiene Nassau. Claro está que consideran que si el rey atacara ahora Nassau no tendrían ninguna oportunidad, por lo que Edward insiste en proponer el observatorio, y otra vez más le dicen que deje de soñar. Lo que convendría es capturar un galeón, una colosal nave militar que carga con al menos unos 100 cañones en todo el barco. Muy buena la idea. Pero pelear contra uno de ellos es algo muy difícil. Luego capturarlo no lo pondría fácil. Entonces nuestro nuevo objetivo es el Arca del Maestro. Dutch nos dirigió donde patrullaba normalmente el galeón, pero entre la tormenta y su poder de fuego, lo mejor sería pasar desapercibidos e intentar capturarlo de noche. Algo que no sabíamos es que el barco era de Julian Dukas. Al terminar con un montón de soldados, por fin llegamos al Arca del Maestro. Por suerte, estaba atracado en un muelle y a bordo se encontraba Julian Dukas. Claro, sería el momento de ponerle fin a sus fechorías. Y este nos bendice con unas lindas palabras. Julian Dukas murió farmeando Aura. Y una vez más la jefa viene a molestar. Resulta que el jefe de jefes quería hablar con nosotros, animarnos para encontrar ese tal observatorio, como petición exigente por los peces gordos de Abstergo. Terminando la conversación, el informático que calibraba el Animus nos pide un favor, pasarle un archivo hackeando un equipo de la oficina. El informático nos pide no abrir el archivo, pero no le hacemos caso. Este contenía información sobre el sujeto 17, Desmond Miles, un antiguo protagonista de entregas anteriores cual final terminó con la mano derecha chamuscada. Para mí que llegó a las 43, bueno ya saben. Te recordaremos, Desmond. Una vez teniendo el archivo, tendríamos que entregárselo a una repartidora de Amazon. Ahora sí, después de tantas interrupciones, podríamos seguir pirateando. Pero mi compañero Edward una vez más se encuentra en esos recuerdos con su esposa. Gente trabajando en la granja. ¿Por qué no te puede valer con eso?
conmigo. ¿Sueldo decente? Ese trabajo era abusivo. ¿Quieres estar casado con un campesino de por vida? Muy bien, Edward. Muy bien. Caroline, si te vas ahora, nunca sabrás lo que habría pasado. Caroline. ¡Caroline! En adelante, Kit quiere mostrarnos un acertijo maya, mencionando que Edward cree que tiene talento para estas cosas, obteniendo de ahí una estela maya que servirá para reclamar un gran tesoro. Después, husmeando cerca de la mansión de Ducas, otro tesoro. Y más adelante, una celda con un traje templario algo peculiar. Al terminar de explorar todo, Kit se va y pone a Edward en duda de lo que es. Kit le da unas coordenadas a Edward para que lo busque en unas semanas. Edward se da cuenta de que no le contó todo lo que sabía del observatorio en Nassau. Pasa el tiempo, va a las coordenadas y llega a una isla llena de assassins, donde Edward se abrirá paso sutil y sigilosamente, sin matar, hasta encontrar a Kit. Llegando con Kit, la encontramos en un lugar misterioso, además del jefe de los Assassins. Por completar la entrega de los mapas y defender a los templarios, o sea, Torres y los demás, andan disgustados los asesinos por nuestras acciones. También parece que los asesinos están buscando al sabio. Llegando al final de la ruina, vemos el retrato del sabio, que a ver, yo no le veo forma, pero se supone que es él. Lamentablemente, por compartir dichos mapas, empezaron a asediar la isla donde estábamos. Todos los asesinos, como la tripulación de nuestro barco, fueron capturados. Después de liberar a todos sin ninguna baja, vemos quién dirige el ataque. Es un esclavista llamado Lawrence Prince. Ahora vive a cuerpo de rey en Jamaica. Hace años que vamos tras ese perro. Mierda, casi era nuestro. Kit nos cuenta que la causa de los asesinos es eliminar templarios y socios, hombres que quieren controlarlo todo a costa de la libertad de los demás. Después nos muestra la puerta de la estela maya. Una menos. 2 docenas más y terminas. ¿Y qué saco yo de todo esto? Para empezar, el respeto de los hombres y mujeres que has puesto en peligro. Pasando el tiempo, regresamos a Nassau y conocemos al capitán Vane y al señor Rackham. Ellos platicaban que el general Torres recibiría una gran cantidad de dinero de un buque en uno de estos días. A Edward le llamó la atención ya que podría darle uso a la ubicación de Torres. Lamentablemente, Torres se encontraba en un fuerte algo armado. Para Edward esto no sería ningún problema. Después de destruir las defensas, la flota que lo custodiaba, era momento de hablar de negocios con Torres. Resulta que el oro que tenía Torres era para un esclavista llamado Lawrence Prince, el mismo que dirigió el ataque a la isla oculta de los Assassins. Ahora Edward le tendría una trampa a Lawrence para obtener al sabio con Torres y su oro. En el lugar de la negociación vigilamos a Torres desde una distancia segura, pero el maese Kid parece también seguir a Lawrence Prince para asesinarlo. El detalle es que no sabía nada de la negociación del sabio, por lo que Edward andaría con más cuidado. Lamentablemente el esclavista Prince se percató de que lo seguíamos, da la orden de que los eliminen, terminando con la negociación. Torres y Prince se van del lugar, y Edward no le quedaba más que pelear. Terminando, Kid decide ir por su cuenta por Prince sin importar el sabio, pero Edward logra detenerlo y calmarlo. Pasa un poco de rato y nos reunimos con Kit en un molino. Así podemos planear un ataque para eliminar a Lawrence Prince. Lo que realmente es interesante es que Kit resulta ser una mujer. ¡Ink de la minita! ¡Abuelo! Bueno, siguiendo con la misión, el objetivo es Lawrence Prince. Él se encontraba en el fondo de su mansión resguardado por cientos y cientos de guardias. Y para poder entrar, Kit usa minita truco y burla a los guardias de la entrada muy fácilmente. Ahora con la puerta abierta, Edward tendría acceso a la casa y a Lawrence Prince. Malditos criminales, siempre con vuestra presuntuosa filosofía. Vivís en el mundo, pero no podéis manejarlo. Te equivocas sobre mis motivos, viejo. Solo busco algo de dinero. Como yo, chico. Como yo. Prince ahora dejaría de existir, y puede que también Kit. El sabio la tenía como rehén, pero la mujer empoderada logra pegarle y escapar. No le queda de otra al sabio que activar la alarma, trayendo múltiples guardias. Pero nosotros no vinimos a escapar de los problemas. Terminando con todos y pasando desapercibidos, logramos reunirnos con Kit. Básicamente, Edward perdió a 2 hombres, a Roberts y a Kit, porque resulta que este era una minita.
Al regresar a Nassau como por quinta vez, nos enteramos de que el rey solicitó el perdón de todos los piratas de Nassau para mantener la paz, a cambio de normas y futuros buenos comportamientos. Por un lado Thatch no está de acuerdo y por el otro Hornigold quiere ceder. Edward decide apoyar a Thatch, que a pesar de ser nuevos en gobernar, no lo hacen mal. La conversación gira a la enfermedad de Nassau, junto con nuevos planes para poder curarla como medicina. Desde buscar por naufragios hasta asaltar barcos con botín mediocre, deciden ir directo a quien crea la medicina. Allá por esos tiempos, conseguir medicina es muy costoso, y entre secuestros y negociaciones lo consiguen. Las cantidades de medicina que roban son demasiado generosas, pero hay un pequeño detalle. Barba Negra dejará de ser un pirata y se retirará. Al acercarse a los 50, prefiere vivir esa última década en paz. De todos los personajes, esto sí no me lo esperaba. Nos damos cuenta que entre Edward y Thatch son los más conscientes y responsables por el cuidado de Nassau, algo que no es obligación, sin embargo deciden cooperar. ¿Quién diría que un pirata se comportaría así, cuidando de los suyos? Aunque claro, tampoco se emocionen, es un juego. Regresando en la actualidad, la jefa no deja trabajar a gusto y quiere que vayamos con el jefe para ver un video con todo el material que hemos estado recolectando. El detalle es que nos excluyen de la junta y el informático empieza a darnos órdenes. Dice que quiere calibrar las cámaras de seguridad, algo que creo que es ilegal. Y en la conversación parece que los peces gordos meten presión. Quieren información a la de ya del observatorio. De hecho, también mencionan que el trabajo que tienen solo es una tapadera para cubrir el verdadero trabajo de los templarios de esta actualidad. Sin embargo, nuestro jefe sí se ve muy motivado por la realidad virtual. El informático nos pide que nos infiltremos en la oficina del director para obtener el calendario de juntas de este. Nos amenaza con delatarnos, por lo que no nos queda de otra. En el archivo también encontramos datos de futuros juegos de la franquicia que aún en ese entonces no salían. Terminando con el trabajo, nuevamente tendríamos que darle el archivo a la mensajera. Y por fin era hora de disimular y seguir con el proyecto 17, en busca de ese observatorio. He tenido un presentimiento horrible. Te van a hacer daño. No lo soportaría. Tendré cuidado, te lo prometo. Ya, Edward, ya. Culos hay muchos, con dueño, muy pocos. Pasa un año desde los eventos de Thatch. Edward se encontraba en Nassau, escribiendo una carta para su ex esposa, junto con una amiga, y en segundos, un cañón se escucha a lo lejos. El capitán Wood Rogers estaba desembarcando ejército y armamento. Parecía que viene en nombre del rey y con su perdón. Para ser más específicos, resulta que el rey le dará protección a Nassau, siempre y cuando queden confinados a este. Uno de los generales no acepta darle el mismo trato a un pirata, por lo que se desafiaron las órdenes de Wood Rogers. Resulta que alrededor de Nassau se encontraba un bloqueo de barcos, y Edward no podría salir. Además, en la noche también escuchó que el Comodoro quería atacar a todos los barcos piratas. Desobedeciendo las órdenes de mantener la paz del rey, Edward no podría quedarse con las manos cruzadas. Se dio cuenta que Nassau ya no valía la pena. Empezó a armar un barco kamikaze para romper el bloqueo de barcos y poder salir de Nassau. Respecto al Comodoro, Edward tendría que eliminarlo aparte. El gobernador nos ha dado su perdón, Comodoro. ¿Es que la palabra de un hombre ya no significa nada? ¿Acaso la sífilis te nubla el cerebro? ¿A qué tanto encono para proteger esta miseria? Sois parásitos que se alimentan del trabajo de los honrados. En eso me parezco mucho al rey Jorge. No eres más que un campesino. Puede que tomes mi vida, pero eso no hará que la tuya mejore. Con el Comodoro muerto, ahora el bloqueo de barcos sería lo único que quedaría, plan que se llevaría a cabo en la noche. Así que utilizan el barco kamikaze y destruyen el bloqueo, y por poco logran escapar. Mary va con Edward para despertarlo de la realidad, pero Edward se nota bastante indiferente con lo que le dice. Otro problema en mente es Thatch. Por los eventos sucedidos en Nassau necesitábamos de su ayuda. Iríamos al norte a ver qué sería de él, y al parecer se encontraba en un retiro. Por fin dejaría la piratería. Sin embargo, en la fiesta, un sujeto se comportaba de manera extraña. Al seguirlo, nos llevó con su comandante. Parecía que iba a traicionarnos, pero cuando menos nos lo esperábamos, una bengala sale hacia el cielo y un ataque comienza en la playa. ¡Nos atacan! Ese maldito ratón atrajo una lluvia de plomo a la playa, a la fiesta.
Touch, rápido, tendremos que regresar al Jackdaw y esperar a que nuestra tripulación se encuentre en las mejores condiciones. Toda la isla está completamente en llamas, tendríamos que ir rápidamente al Jackdaw. Lo cual hubiera sido más fácil si el juego aquí no se me hubiera bugueado. Por suerte el Capitán Touch se encontraba a bordo y una batalla épica comienza contra varios buques de guerra. Edward empieza con su primer orden: ¡morteros! Pasaría toda vela para poder así estar al alcance de sus cañones de percusión y así poder hacer daño a las velas del barco enemigo. Después de eso, otra ronda de tiros de morteros serían necesarios para infligir el máximo daño posible. Al momento de estar tan cerca del barco enemigo, seguirían las balas de cañón calentadas al rojo vivo para hacer daño especialmente al casco enemigo. Y para rematar, se utilizarían los pedreros para disparar en los puntos débiles del barco enemigo y así poder abordarlo. Al abordar el navío y pelear con el ejército del buque, una pelea reñida da lugar. Touch, que se encontraba en la cubierta enemiga, recibe un disparo de mosquete, además de una puñalada de espada. Edward intenta ayudarlo asistiéndole con el arma y lo logra. Sin embargo, la distancia es demasiado alta. ¡Señor! ¡Podríamos haber sido héroes! Al final, Touch muere. Esas fueron las últimas palabras del pirata conocido como Barba Negra o Touch. En un mundo sin oro, pudimos haber sido héroes. En una vida donde las malas decisiones no fueron tomadas por maldad, pudieron llegar a hacer grandes cosas. Touch solo quería vivir su última década en paz. Al tener las manos manchadas, eso no se podría lograr. Touch no quería que Edward siguiera por ese mismo camino, que tuviera ese mismo destino. Por eso al final dijo: sin la codicia del hombre, quizás pudimos haber sido grandes personas. Edward queda desorientado, confundido, triste. En medio de la batalla, más barcos empezaron a llegar. La prioridad sería salir del combate lo más lejos posible. El Jackdaw no estaba lo suficientemente preparado para esto. Ni siquiera Edward. Por ahora lo mejor sería una retirada táctica. Los ánimos estaban de luto por la pérdida de Touch. La última información que nos dio Touch del sabio no sería desapercibida. Ahora buscaremos un barco de esclavistas llamado la Princesa. Una vez de abordar y conseguir información de la princesa, somos traicionados por la copia barata de Jack Sparrow, el cual se termina llevando al Jackdaw, nuestra tripulación y a Ade. Pero Ade porque lo va a vender después. Edward tendría que sobrevivir a la naturaleza y también a Bane. Se volvió loco y nos empezó a disparar. Este no soportó la idea de perder su barco, perder su tripulación y quedar varado en la nada, culpando a Edward por todo lo sucedido y su deseo del observatorio. Al vencerlo, vemos cerca una goleta con la que Edward regresaría a casa. Resulta que Mary y Ade recuperaron el barco robado de Edward. Ahora encontrar el sabio sería la prioridad. Pero parece que Ade está algo cansado de seguirle el juego a Edward. Según la información recopilada, Hornigold y Rogers preguntaron también por la princesa. Hornigold se unió a los templarios, junto con Rogers y Torres. Él nos deja con una cantidad de soldados demasiado alta, asumiendo nuestro fin ante tantos soldados. Edward no pensaría lo mismo. Aunque el credo de los asesinos sea el sigilo y la discreción, el nuestro no lo es tanto. Así que eliminaremos no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, bueno, todos los soldados del muelle, logrando escapar y pasar desapercibidos. Antes de continuar, ve como Edward caza pececitos para mejorar su equipamiento y así llevar 4 pistolas, tener más vida, además de poder ver este spam. Si te está gustando, suscríbete y dale comenta. No, dale like. Ay, Dios. Perdonen. Si te está gustando, suscríbete, dale like y comenta. Perdonen, gente. YouTube me orilla a esto. No soy yo, es YouTube. Suscríbete. Nuevo rumbo, la costa africana, donde se rumorea andaba la princesa con el sabio.
Pero el destino en este juego es muy raro y nos topamos al sabio intentando escapar. El problema es que Burgess y Crocan ya tienen que pagar factura, así que Edward irá a terminar el trabajo y salvar amigos del sabio. ¿Por qué? Porque somos amigues. Estos dos no son nada relevantes en la trama y la historia, así que Sin embargo, cuando agonizaba, este güey le presume a Edward que los templarios son una familia, y a Edward parece pegarle dicho comentario. En fin, al hacerle un favor al sabio, a Rogers, este confía más en Edward, y en 2 meses tendríamos que ir con él a ciertas coordenadas. Después de tanto tiempo, Edward recuerda que podría ayudar a los asesinos. Esto porque gracias a los mapas a los que le vendió a Torres, todos ellos corren peligro. Además, así podría conseguir las llaves templarias del calabozo. La primera llave templaria involucra a 2 hermanos asesinos, con una disputa por el tesoro familiar, además de que un hermano se volvió templario por una mujer. No hay peor traición que darle la espalda a tu bro por un culo. Al final el hermano traicionero cae junto con la mujer templaria obteniendo la llave. La siguiente llave la consigue ayudando a Anto contra un esclavista. Lo interesante aquí es que Edward al principio solo buscaba las llaves. Sin embargo, después de varias muertes y sangres que ha vivido, el propio Edward decide eliminar al esclavista, apoyando de forma honesta y desinteresada la causa de Anto. Claro, una vez derrotado, obtiene la llave templaria. La siguiente llave la obtiene de ayudar a Tayana. Estaba envuelta en una disputa que llevaba ya varias generaciones. Como resultado, Tayana era una de las últimas descendientes, así como también lo era Lucía Márquez, una templaria. Al final, Lucía Márquez nos intentó tender una trampa, pero no le salió muy bien. Quien acabó eliminada fue la propia templaria. Con esa muerte, Edward obtendría la tercera llave, y la última llave la conseguiría al ayudar a una vieja amiga, Rona Dismore, que por sorpresa es una asesina también. Rona conocía bien al antiguo Edward, por eso no le tenía tanta confianza. En resumen, un templario quería acabar con Rohanna a toda costa, pero parecía que Rohanna tenía un vínculo con el templario. Con un plan bien elaborado, logramos acorralar al templario y eliminarlo. Edward por fin tendría las 4 llaves y una forma de pensar un poco diferente. Por fin el traje templario sería de Edward. Si te soy sincero, se ve algo fea. En el gameplay te aumenta otro cuadrito de vida, pero no me gustó, así que la cambiaremos después de todo, por este atuendo de capitán pirata asesino. Después de semanas y reunirnos con el sabio en sus coordenadas, según el plan, nos haremos pasar por portugueses, para conseguir de un barco los frascos que contienen la sangre de Torres y las demás personas importantes. El obstáculo es que nos divisaron muy rápido y múltiples barcos se acercan hacia nosotros. Será momento de manejar tremendo buque de guerra, el cual sí es bastante bueno en combate, pero prefiero mi Jackdaw. Antes de llegar al lugar, Hornigold sigue a Edward. Roberts, el sabio, nos pide eliminar a un viejo amigo. De todas formas, él ya es un templario. Al acorralarlo en una isla y eliminar a todos sus guardias, los días de Hornigold han terminado. En el pasado pudiste tener algún ideal, pero ahora tienes el corazón de un verdugo. Y solo puedes hacer gala de tu temple para justificar tus errores. Me gusta más que el tuyo, Ben. El corazón de un traidor, que se cree mejor que sus compañeros. Y ha demostrado ser cierto. ¿Qué has hecho desde lo de Nassau? Matar y sembrar el caos. Te has aliado con aquellos a los que antes odiabas. No. Estos templarios son diferentes, ojalá lo comprendieras. Pero si mantienes tu rumbo actual, pronto te quedarás solo en el camino. La verdad no me caía tan bien ese Hornigold. Ahora sí, con Roberts, en la isla nos detendremos en el lugar protegido por una tribu. Resulta el camino es peligroso, pero es el camino al observatorio. En la entrada, Roberts elimina testigos que no soportan el poder de la reliquia, y dentro se encuentra un lugar de fantasía. Tenemos que tomar en cuenta que el sabio reencarna constantemente. El lugar también parecía estar lleno de más frascos de sangre de otras personas, pero actualmente ya no sirven. Parece que el observatorio tenía una reliquia similar a un catalejo, con la capacidad de ver y escuchar a distancias casi infinitas. Simplemente se necesitaría la sangre de la persona a quien deseas espiar. Es brujería. No, es
Es el señor Jack Rackham, en alguna parte del mundo, en este mismo instante. Nassau. ¿Esto está sucediendo ahora? ¿Vemos a través de sus ojos? Sí. No lo sé, Jim. No tengo ni idea de pilotar barcos. No es trabajo para una mujer. Pamplinas. Conozco a docenas de damas que saben anudar velas y girar cabrestantes. Un artilugio valioso, ¿no? Brujería, eso es lo que es. No tanto. Todos los mecanismos que dan luz a este dispositivo son cosas físicas. Antiguas, sí, pero no sobrenaturales ni extrañas. Con esto seremos los amos del océano. Oh, qué ambición. Cuando menos lo esperábamos, Roberts nos traiciona y avienta al abismo, además de dejarnos encerrados en el lugar, lo cual no es un problema porque encontramos otra salida, pero la caída deja a Edward dañado y con una herida. El problema es que no vemos ni el Jackdaw ni a su tripulación para ayudarlo, solo a Roberts con su gente, el cual decide entregarnos ante el rey. En la actualidad parece que nos aislaron y pusieron en cuarentena. Resulta que andaban buscando a un hacker, alguien que anduvo modificando y espiando conversaciones en cierta sala de reuniones. Creo que nos buscan a nosotros. El informativo vuelve a comunicarse con nosotros y decide ayudarnos para borrar las huellas que dejamos. Nos envían la matriz de la empresa de Abstergo, pero algo sale mal. Y es raro. Vemos una intro de lo que se hacía con nuestro trabajo, haciendo enemigos a los piratas. ¿Cómo es posible? Y la intro está horrible, o sea... Oh sí, también nos encontramos con la bibliotecaria de Halo. Pero parece que era una trampa. El informático quería que nuestro cuerpo fuera un recipiente, para que así la chica esa pudiera vivir en el cuerpo dentro de nosotros. Según sus palabras del informático, no escuchó que no tenía poder Cortana para poseer mi cuerpo, además de enojarse demasiado. En fin, bien irrelevante en la trama de la actualidad, la verdad. Mientras tanto, Edward Kenway presencia la condena de su amiga Merry. Claro, era de esperarse que Torres quisiera sacarnos un poco de información, pero en el pastel, dice el compa Edward. Después de 4 meses, el asesino Atavi, maestro de Marry, le queda de paso rescatarnos, siendo su intención real salvar a Marry. Y bueno, una vez más podríamos ir sigilosos, pero nah, es el momento perfecto por hacerles pagar todo el sufrimiento que le hicieron a Edward en estos 4 meses. Entonces Edward empezó a eliminar a todos los guardias de la zona, uno por uno, hasta llegar a la celda de Merry y Anne. Merry se encontraba enferma por dar a luz no hace mucho tiempo, se le veía pálida y débil. Cansada, Merry dice sus últimas palabras. No mueras por mi culpa. Vete. Eres una terca. Mierda. Se suponía que tú me sobrevivirías. Ya he hecho mi parte. Te toca a ti. Mary. Estaré contigo, Kenway. Siempre. Después muere. Un hombre salió del calabozo. Un hombre con el cuerpo de quien fue su amiga. Un hombre que ya no es ni un pirata ni un asesino. Solo un hombre hecho pedazos. Edward, molesto con la muerte de Merry, decide hacer algo peligroso. Algo impensable. Así que va en busca de los 4 superbarcos del mapa. Navíos colosales de combate ingleses y españoles con habilidades o ataques únicos. Desde los gemelos, quienes se prenden fuego después de perder a un aliado, o la Dama de Negro, que utiliza una gran cantidad de ataques de mortero. También el barco impoluto, con la capacidad de moverse a gran velocidad, para así poder investir al Jackdaw. Y por último, el HMS Price, que mezcla la mayoría de los ataques ya mencionados. Después de derrotar a los superbarcos, Edward Kenway no le basta para saciar su sed de sangre, así que decide hacer algo peor. Y no hay nada más peligroso que el alcohol. Entonces, Edward Kenway se emborracha. Después se desmaya teniendo sueños donde su yo interno le gritaba que parara. 2 años. ¡Me lo prometiste! ¡Te fuiste! ¡Cuando más te necesitaba! ¡Era toda tuya! ¿Por qué esta vida errante?
¡Es que no te hago feliz! ¡Estoy tan cerca, Caroline! ¡Por favor, déjame hacerlo! Todo lo que haces es por puro rencor, Edward. No me mueve el rencor, sino el coraje. ¿Coraje para qué? No queda nadie en tu vida a quien le importes. Dios os maldiga a todos. ¡Me basto para esto! ¡Maldito inepto! Siempre buscando destruir en lugar de forjar. Aunque sea forjarte a ti mismo. ¡Déjame en paz! ¡Cambia el rumbo, Edward! ¡Cambia tu maldito rumbo antes de que sea tarde! Al despertar vemos a Ade, a un Ade que ahora lucha por una causa, a un Ade que ahora deja el Jackdaw. Le dice a Edward que se reúnan con los asesinos cuando su corazón esté listo. Pasando los días, llegamos a la base de los asesinos. El lugar está hecho un caos. 6 años ya pasaron desde que Edward conoció el lugar. Ahora Edward ya tiene reputación y riqueza, lo que siempre quiso. Sin embargo, no se siente más sabio que cuando salió de casa. Ni siquiera en su viaje ha encontrado un ser querido. Ahora tendría que cumplir una promesa de una vieja amiga. Tendría que reparar el daño que hizo. Y para eso, le pide ayuda a Tabby. Y lo ayudó, empezando por detener otro ataque a la isla de los Assassins. A Tabby nos agradece por el favor. También nos comenta que el bebé de Anne no logró sobrevivir. Anne es fuerte, pero no invencible, dice a Tabby. Edward intenta animarla con unas cuantas palabras y buscan un nuevo ángulo para poder avanzar juntos. Pasando unos buenos meses, es hora de partir en busca de Torres, Rogers y Roberts. Si perdiéramos el rumbo, podríamos confiar en nuestra oficial de cubierta. Good Rogers se encontraba en una fiesta celebrando su retiro, ya que el rey no aprobó su ascenso. Ningún problema para eliminarlo. Incluso en el momento en el que agonizaba, nuestros enemigos ven un gran cambio en Edward, tanto como para considerarlo un amigo. Junto al filo de una hoja por fin encuentro en ti a un amigo. Príncipe. Maldito loco. Nuestras fuentes indican que en príncipe. El turno de Roberts llegaría también, y este intenta escapar. Sin embargo, el Jackdaw es lo suficientemente rápido para alcanzarlo. Lamentablemente, múltiples barcos ingleses también persiguen a Roberts. Después de derrotar a todos los navíos, es hora de abordar el barco de Roberts y ponerle fin a sus fechorías. Una vida corta, pero feliz, como prometí. Me conozco muy bien. ¿Y qué hay de ti, Edward? ¿Has encontrado la paz que buscabas? Yo no aspiro a tanto. ¿Qué es la paz sino un periodo de confusión entre dos guerras? Oh, entonces eres un estoico. Puede que me equivocara contigo. Después de todo, podrías haberle sido de utilidad. ¿A quién? ¿De quién hablas? Oh, de aquella que aguarda, sepultada. Esperaba hallarla, verla de nuevo, abrir las puertas del templo y oírle pronunciar mi nombre de nuevo. Aita. Estás delirando. Nací demasiado pronto, como muchos otros antes. ¿Dónde está el dispositivo? Destruye este cuerpo, Edward. Los templarios, si me atrapan... ¿Liberar a Aita? Bueno, el siguiente turno es para Torres. Regresando a La Habana, encontramos a una amiga antes ya mencionada, a quien le damos el artefacto del observatorio por si Edward fracasa. Artefacto el cual usamos para encontrar a Torres. Esta se alegra de vernos y nos da un abrazo, y nos desea buena suerte. Al terminar el trabajo, Edward ve que solo es una farsa, un impostor. Con él estaba el tiburón, un guerrero que siempre escoltó a Torres con armadura antibalas. Al terminar con él, Edward se regrupa en la guardia de los asesinos y le da información que Torres se dirige al observatorio sin saber que Edward ya lo tenía. Edward pide a los asesinos que le avisen a Tabby. Una vez llegando al observatorio, vemos que el sistema de defensa está activo y hay muchos soldados muriendo. Estamos en ángulo para derrotar a Torres. Capitán Kenway. Eres una pústula en mis posaderas. ¿Disfrutas con mi muerte? Solamente hago mi trabajo, Torres. Habrías hecho lo mismo conmigo. Creo que ya lo hemos hecho. No te queda familia, ni amigos, ni futuro.
Has perdido mucho más que nosotros. Puede ser. Pero matarte reparará con creces todo el daño que he causado. ¿De veras crees eso? Preferirías ver a toda la humanidad acorralada en una cómoda prisión, a salvo y sobria, pero desprovista de toda razón y carente de todo espíritu. Así que sí. Después de todo lo que he visto y aprendido en estos últimos años, lo creo. Tienes fuertes convicciones. Te sientan bien. Ahora sí, con Torres eliminado, Edward Kenway descansará y verá el amanecer de un universo agradecido. Sellaremos este lugar y tiraremos la llave. Hasta que otro sabio aparezca, esta puerta permanecerá cerrada. La última vez que estuve aquí había frascos. Contenían la sangre de hombres antiguos, dijo Roberts. Pero ya no están. Pues tenemos que recuperarlos, antes de que los templarios se enteren. Únete a nosotros en esta causa. Lo haré, pero... primero he de arreglar lo que estropeé en casa. Llegó la semana pasada. Al final a Tabby le da una carta que es para Edward de Inglaterra y por fin pudo ponerse en contacto con su familia. En el presente, un extraño se encontraba frente a nosotros. Se parecía mucho al sabio, con una jeringa en la mano, con un líquido de dudosa procedencia. Esto se va a poner feo. Pero mucho bla, 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 bla. El pibe, quien parece ser el informático, nos inyecta la jeringa, pero los héroes sin capa llegan a salvar el día y eliminan al enfermito ese. Con la droga en nuestro cuerpo, empezamos a quedar inconscientes y lamentablemente dejamos este mundo. Ah, te creas, bromita. Si el tarado quería eliminarnos, ¿por qué no nos disparó y ya? Por gente como él, el champú tiene instrucciones. Vino un médico. Dijo que no había de qué preocuparse. Que el líquido de esa jeringuilla estaba muy por debajo de la dosis letal. Hablando de eso, hemos terminado el tráiler. ¿Te gustaría verlo? Te debo al menos eso. Vamos allá, lo he subido a tu base de datos. Puedes verlo aquí o en tu Animus. Te encantará. Refleja a la perfección la esencia de la época. Cuídate. Y de nuevo, gracias. En fin, por alguna templaria razón nuestro jefe se lo tragó la tierra. Será mejor que regrese el Animus y ver cómo avanza Edward. Una vez terminado todo, Edward presta su base a los asesinos, la del tal Julián Ducaso. Parece que Annie no se quedará con los asesinos. Edward, por otro lado, esperará que se calme y su sangre se enfríe. Sin embargo, en cuestión de unos segundos, llega un navío inglés. Annie le dice a Edward que si echará raíz en cualquier lugar, logrará ser un buen padre. Después de eso, Annie canta, y Edward Kenway ve una vez más a sus amigos en una mesa. Touch, Steve, Marry, Hornigold, Rackham y más. Todos ellos muertos. Bueno, de Steve no sé. Edward Kenway se dirige al puerto a recibir a su invitada, a la chica que conocerá una vez y amará toda su vida. Ella es Jenny, la hija de Edward Kenway, y venía sola porque Caroline Scott, la esposa de Edward, por quien él peleó y salió adelante, murió por una enfermedad hace unos años. Al final Edward obtuvo el tesoro que siempre buscó, una familia y una responsabilidad que cuidar. Of all the money that e'er I had, I spent it in good company, and all the harm that e'er I